Estamos de vuelta ya con Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para que nos ayude a entender este embrollo con respecto a la fiscal, porque además no es la única institución que tiene a sus titulares prorrogados. Hay un dedo en la llaga y que tocar hasta con el Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, Mauricio, qué gusto tenerte aquí. Sol, qué gusto también estar por acá por primera vez, espero que no sea la última. Así es, y un saludo para nuestra audiencia, así es que en buena hora. Y quizá como punto de partida, hacer énfasis en lo que tú dices, ¿no? Lo que hoy vemos que ocurre con la Fiscalía ha ocurrido ya con otras instituciones, independientemente de si nos gusta o no quién está de titular. El CNE no se ha renovado. El Tribunal Contencioso Electoral no se ha renovado, la Defensoría del Pueblo se encuentra encargada, el Consejo de la Judicatura no ha sido renovado y está con funciones extendidas. Y bueno, por fuera de los procesos del Consejo de Participación Ciudadana, tampoco hemos podido renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia. Mira que los dos intentos que tuvo la Judicatura a su cargo hasta hace muy poco fueron declarados nulos, insubsanables en definitiva, por todos los errores de fondo que tenían en las distintas etapas, ¿no? Entonces hay una fragilidad institucional enorme que nos está pasando factura, porque la inestabilidad de una autoridad en sus funciones no le permite trabajar y desarrollar sus funciones como corresponde, ¿no? Y ojo que quizá también aquí hay que responder, y ahí tú dirás si es la madre de todos los vicios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque además todavía están en disputa además una vocalía ahí. Pero miren, vamos al tema de nuevo, mira lo gracioso, ¿no? Se pide ahora pronunciamientos a la Procuraduría hasta por si acaso. Le piden a la Procuraduría que se pronuncie sobre el tema de la Fiscalía y pues esta decisión sale en cuestión de días. Pero la bronca sobre el séptimo espacio en el Consejo de Participación Ciudadana lleva 2 meses sin respuesta. ¿Por qué? Aquí están jugando las autoridades. Y mira, acá, de nuevo, no se trata de si me cae bien o me cae mal una autoridad, porque hasta no ser legal y constitucionalmente reemplazados, tienen que seguir. La institución no puede quedarse en acefalía. No hay mucha opción. Lo que ha pasado es lo adecuado para un país como el nuestro, es lo correcto de acuerdo a la legislación vigente, pero no es lo óptimo. Porque hoy hubiéramos ya visto el primer día de funciones del nuevo o nueva fiscal general del Estado. Hasta ayer la señora Salazar cumplió su periodo de 6 años, el señor Toainga cumplió su periodo de 6 años como fiscal subrogante y no han tenido otra opción que quedarse en la oficina, porque una institución como la Fiscalía no puede quedar acéfala. Ahora, esto también se da en medio de un proceso electoral que tampoco puedes desvincular el análisis, como digo yo, de todo lo que pasa en estos días, termina siendo atado a propósito o no a propósito al proceso electoral. Si eso añadimos los señalamientos que hace ayer Verónica Zarauz con respecto a las consideraciones que ella tiene de lo que pudo, de una manipulación, dice ella, ¿cómo crees tú que esto le puede afectar a la Fiscalía, la desinstitucionalización, el hecho de que esto pase en un proceso electoral, las declaraciones de Zarauz? Mira, la Fiscalía ha estado no solo durante los últimos 6 años, sino desde siempre en el ojo de la tormenta, ¿no? Y ha sido la joya de la corona de los poderes políticos, ha sido de permanente disputa por parte de ciertos actores, así es que la Fiscalía siempre ha estado ahí. Una raya más al tigre, una denuncia más, una acusación más fundada o no, simplemente viene a ahondar la necesidad de fortalecer una institución tan importante, ¿no? Mira que una de las cuestiones que generalmente se critica de una institución como la Fiscalía es la selectividad con la que actúa respecto de ciertas causas. Y yo voy a dejar por fuera todas aquellas que están en la polémica y en el contexto electoral en el que atravesamos en este momento y preguntar, por ejemplo, ¿qué ha sucedido con esas decenas de denuncias que pararon en la Fiscalía respecto, recordarás tú, de legisladores que en periodos pasados estuvieron involucrados con el tema de diezmos? Incluso hubo instituciones, ¿no? Y solo vimos que prosperó una del un lado, otra del otro, como para compensar, como que ahí se y el igualó. resto
probablemente en cuestión de sentarse, guardar los papeles y dejar que prescriba el tema, es lo que ha sucedido, ¿no? Y así con tantas otras cosas, pero dejemos de lado por un momento solo la Fiscalía y pensemos en la afectación de las elecciones a procesos de transición como estos. Y, por ejemplo, decir, ¿por qué no se ha podido renovar la judicatura? ¿Por qué el Ejecutivo ha decidido no mandar una terna que estaba obligada a hacerlo hasta finales del año pasado? ¿Y 4 meses eso? De retraso. Porque al final una persona común y corriente te va a preguntar, a ver, pero está incumpliendo un mandato, está incumpliendo una orden. Pero como acá probablemente todos tienen rabo de paja, como se dice coloquialmente, nadie se atreve pues a prender el primer fósforo, ¿no? Porque te quemas tú y me quemo yo también. Entonces tienes paralizado algo tan importante como la judicatura, donde además uno de sus miembros acaba de renunciar hace poco y sigue habiendo estos problemas, ¿no? Y nos quejamos de la forma en la que las instituciones funcionan o no funcionan, sin darnos cuenta que el origen de todos los males está en buena medida en el Consejo de Participación Ciudadana y la dependencia directa de los poderes políticos respecto de los procesos de designación de autoridades. Pero de una u otra manera esto nos vuelve al problema original, que es la calentura no está en las sábanas, ¿no? Finalmente no son los organismos, porque de una u otra manera los políticos van a intentar en un país tan frágil institucionalmente cooptar ciertas instituciones, porque eso les permite tener incidencia en quién es fiscal general, en quién es superintendente de bancos, etcétera. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que podría transparentar eso? ¿Volver al Parlamento y que los partidos políticos de frente digan este es mi candidato? Pero a ver, ¿por qué decidimos inventar el agua tibia en la Constituyente de Montecristi? Crear este bodrio que es el Consejo de Participación Ciudadana y darle atribuciones de designación de autoridades, que es para lo único que medio ha servido durante estos 16 y a casi 17 años de existencia. ¿De dónde salió? ¿Por qué hacer esto? Es que la meritocracia. Ningún proceso de designación de autoridades, ni uno solo, se ha llevado a cabo bajo estándares internacionales, con transparencia y con rendición de cuentas. Si para cada concurso además cambias las reglas de juego, para acomodarlas por si mi amigo decide lanzarse, le aumento el chance pues de que tenga un buen resultado. Mira, dejemos de lado de nuevo al Consejo, porque el proceso de designación es problemático. Las renovaciones de la Corte Constitucional. Acabamos hace pocos días de presentar nuestro informe de veeduría al último proceso de renovación. El proceso de 2018 a manos del Consejo Transitorio. Sí. El proceso del 2021 a cargo de una comisión calificadora y el del 24 a cargo de una calificadora. Ninguno de los tres fue llevado a cabo de la misma manera. Los 3 jueces renovados en el 2021 fueron renovados con condiciones totalmente diferentes a las de los 3 que acaban de ser renovados. Ni siquiera son los mismos, porque hay que emitir un reglamento. Y el reglamento, incluso en lo que conviene, repite errores. En lo otro, cambia las puntuaciones. Entonces, cuando yo veo que quienes se van a candidatizar, o soy un experto vidente y veo quienes se van a candidatizar, tienen muchos méritos y poca capacidad en un examen, le doy más peso a los méritos. Mira, mucho más sensato. Y por algo está vigente el sistema en otros países. Es con transparencia y con claridad hacer controles cruzados entre las instituciones. Si nos preocupa volver a lo que fueron los procesos entre el 78 y el 2008, donde el Ejecutivo proponía, el Legislativo elegía y ratificaba, veamos lo que ocurre en países como Chile, donde el control es tripartito, donde hay una tercera institución que también se encarga del asunto, para que no haya tanto ir y venir de solo 2 actores de la política. Pero ¿por qué inventar y traer este tipo de instituciones que, insisto, para lo único que ha servido es para el reparto? Yo creo que sería muchísimo más sensato, Sol, volver a eso de yo te propongo una terna
Y tu asamblea, en este caso, decide quién es el mejor y escoge con votos del tema. Te obliga a que sea transparente, ¿no? Porque aquí supuestamente a mí siempre me pareció que era un mal chiste ese planteamiento del Consejo de Participación Ciudadana, porque te dice, vamos a traer ciudadanos por poco, puramente son transparentes, no tienen ninguna postura. No lo son. Y eso no es así, pues. O sea, en la vida real eso no funciona así. No lo son y tampoco son objetivos, porque todos tenemos intereses. Y hay que transparentar las cosas de otra forma. Entonces te digo, yo creo que acá, a propósito de lo que ambos candidatos finalistas a la presidencia han dicho, pensar en reformas constitucionales, enmiendas constitucionales o incluso un proceso constituyente, regresar a algo tan simple como el sistema de pesos y contrapesos que se estableció hace más de 200 años, cuando nació la democracia liberal como la conocemos, y pues simplemente hacer eso de cara al futuro. No es un sistema y un método exento de problemas. Recordarás tú que cuando esto existía con las constituciones anteriores, también se entrampó la designación de un contralor. Y pueden haber tardado y tuvimos un contralor subrogante que casi cumplió un periodo completo como subrogante titularizado. O la vez en que se empantanó la designación de fiscal general en aquel entonces. La misma historia. Pero al menos teníamos más transparencia, teníamos más certezas y hasta por intereses políticos visibles se apresuraban con las designaciones. Ahora, ¿qué significa quizá para la mayoría de la gente que no es un junkie de la política, que está siguiendo así todos los días qué es lo que pasa? ¿Qué significa que se prorroguen? ¿Cómo les podríamos explicar esta prórroga? Porque, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral tenía que hacerse una renovación en 2023, si no estoy mal, en diciembre. No, incluso te digo antes, en este momento ya el Consejo Nacional Electoral debía ser renovado en su totalidad. Claro, empezó la parcial y ahora ya es... Porque cuando se produce la renovación del Consejo Nacional Electoral, después de las evaluaciones y demás, se dice, vamos a hacer renovaciones parciales alternadas. Son 5 miembros, la primera vez salen 2, la segunda vez salen los 3 restantes, y ahí ya se empatan en los tiempos. Entonces, los 2 que debían renovarse debían haber entrado en funciones antes incluso. Y pues ahora más bien ya estamos 6 años después, con un Consejo Nacional Electoral íntegramente prorrogado. Y como pinta el panorama, este mismo Consejo Nacional Electoral será el que lleve a cabo las elecciones seccionales de 2027, porque el concurso en el Consejo de Participación está parado por completo. Parado por completo. Tenemos un proceso electoral en marcha que probablemente termine en el mes de mayo, si todo sale bien, cuando ya se entregan las credenciales, se posesionan las autoridades del Ejecutivo. Y en poquísimos meses, Sol, tendrán que declararse en proceso electoral. Porque además también hay en Zamora Chinchipe, si no soy mal, el nuevo proceso de un alcalde, ¿no? Y bueno, y si vamos a hablar de coyuntura, la Asamblea Nacional probablemente dentro de poco se aprueba esa cuestión del cambio del artículo 5 sobre las bases militares. Generará un referendo, que es un proceso a cargo del CNE. Entonces, este rato yo me atrevo a decir que las mismas 5 caritas que estamos viendo a cargo de este proceso electoral, las veremos al menos hasta las seccionales de 2027, salvo que renuncien. Ahora, si regresamos al origen, que es el Consejo de Participación Ciudadana, porque es la institución a cargo de hacer estas elecciones, ¿qué pasa ahí? Porque hemos ido de tumbo en tumbo, se destituye uno y cada vez nos acordamos que existe porque hay un escándalo. O sea, destituyeron 2 presidentes seguidos o 3, ya perdí hasta la cuenta. Ahora los últimos 3 de la Liga Azul, procesados además penalmente, cuando además fue evidente que estaban todos vestidos de azul y les preguntabas, ¿pero por qué está haciendo eso? No, pero yo no soy. Y recuerdo que les mostrábamos en alguna entrevista y les decíamos, pero está ahí la imagen. No soy. Entonces, que también es una forma descarada de hacer política, pero que no es la única, ojo. Entonces ahí regresamos un poco a lo que tú decías, ¿no? Como esta selectividad, entonces ahora ya son minoría y ya les podemos votar, les votamos, pero hubo otros personajes que también estaban apoyados por personajes políticos. Pero mira, Sol, nosotros fuimos muy claros, recordarás tú, cuando se le planteó al país ese referendo en 2018, que la solución no estaba por cambiar la forma de elección de los miembros del Consejo de Participación. Pasar del concurso público, amañado o no, al proceso de elección abierta, no solucionaba nada. Y si tú me preguntas a mí, pues mucho más estabilidad había con el Consejo de Participación inicial,
con periodos completos, el que tuvimos entre 2010 y 2015, después el que vino, bueno, se cortó con el referendo, que era de 2015 al 2020, se cortó en el 18, se cambiaron los temas. ¿Y qué ha pasado después de la bendita transformación que supuestamente vendría a partir de lo propuesto por Lenín Moreno? Tuvimos un consejo de transición que, aunque a alguna gente le gusta lo que hizo, me atrevo a decir, y lo dijimos, cometió horrores respecto a lo que significaba la evaluación de las autoridades y la designación a dedo de otras tantas. Ellos también hicieron encargos a dedo. Y después tuvimos el desastre de los procesos electorales. Una composición de muy pocos meses primero, el Consejo del Cura Tuárez. Otra composición de unos pocos meses después, la del karateca Cristian Cruz. El tema de la discapacidad, además, que vino ahí, que era karateca, pero tenía... Después pasó lo mismo con otra conformación, cambiaron autoridades, se pelearon que sí, que no, entraron otros suplentes, y ahora en esta designación pasa exactamente lo mismo. Mira que el Consejo está incluso incompleto, claro. Y ese es el pretexto que hoy utilizan para no poder avanzar con los concursos. Lo cual no tiene sentido. Además, lo cual no tiene sentido en lo absoluto. O sea, podrían hacerlo aunque falte un vocal. Por supuesto, porque es su obligación llevar adelante los procesos. Claro. ¿Dónde dice que tienen que hacerlo los 7? Y es este péndulo del poder, porque es esta espera constante de quién va a llegar y a quién hay que responder. Y ahora además paralizado sobre pretexto de las elecciones. Esperemos a ver quién gana la presidencia. Para o pisar el acelerador y renovar al CNE, o dejarle nomás que se quede hasta el 27. O pisar el acelerador y designar nuevo o nueva fiscal, o esperar nomás que se quede prorrogada y todo esté tranquilo hasta entonces. Ese tipo de juegos perversos de la política respecto de la institucionalidad son los que afectan seriamente a la democracia y generan desconfianza y poca credibilidad de la ciudadanía respecto de esas. Que visto el Latin Barómetro, viste los datos 2024, son de terror. Y a mí me llama más la atención ese 8%. 8% de los ecuatorianos tienen confianza en el otro ser humano, el vecino, el que cruza la calle. Y si tú ves incluso los datos que salieron recién respecto del riesgo político, Ecuador está en primer lugar de personas que se atreverían incluso a justificar una dictadura. Sí. Si es que esta le da estabilidad o le entrega bienes y servicios de calidad. Cosas, ¿no? Entonces, tenemos que regresar a lo básico. Yo creo que la democracia ha perdido fuerza. Sí. Las instituciones han perdido credibilidad, porque eso es lo que le conviene a los políticos hoy en día. Y como hay muy poco que esperar de ellos, independientemente del membrete y el color que ostentan, nos corresponde a los ciudadanos hacer nuestra parte. Y terminando un poco, ¿qué se puede esperar de esta prórroga de la fiscal? Es decir, ¿puede durar un año, 2, 10? Como pinta el panorama, a hoy el Consejo de Participación Ciudadana lo único que ha hecho es instalar formalmente la veeduría. Una veeduría que además está compuesta por más de 400 personas. Es gigantesco. No sé cómo va a funcionar esa veeduría, pero hasta ahí han llegado. Ni siquiera ese concurso tiene conformado una comisión ciudadana de selección. Si tomamos los tiempos regulares, como que no pasa nada, como que nadie presenta una acción de protección, como que nadie accidenta el proceso, podríamos estar teniendo, si empezamos hoy, nuevo o nueva fiscal general para Navidad del 2025. Acelerando. Si se incidenta el proceso o se espera a ver si hay cambio de gobierno en mayo, y si por ahí además se reforman ciertos reglamentos ad hoc, aunque no se debería hacerlo, yo creo que tranquilamente la señora Salazar y el señor Toainga pueden quedarse un año más en funciones para al menos no dejar en acefalía la fiscalía. Pero no hay un plazo definido, no. Es decir, ellos podrían eventualmente quedarse 10 años. Se quedan prorrogados en funciones hasta ser legal y constitucionalmente reemplazados, hasta que no haya un reemplazo formal posesionado ante la Asamblea Nacional. Ellos continúan en funciones porque la institución no puede quedar en acefalía. Bello país, gracias Mauricio por esta explicación. Espero que les haya quedado más claro. A mí sí me quedó más claro, Mauricio siempre aclara más de lo que oscurece. Esto sí es político. Sí, esto sí es político, para que sepan. Vamos al corte comercial, volvemos enseguida.